Hola, buenos días. Bueno, un domingo más para poder nosotros compartir con ustedes una palabra de parte de Dios, aunque una mañana un poquito fría, yo sé que mientras en el transcurso de que pasen los minutos vamos a ir tomando un poquito de calor. Un poquitín retrasado, no mire el reloj para que no se dé cuenta. Buenos días, hermanos, con esa bendición siempre de estar con ustedes, el privilegio que tenemos, hermanos, de poder llegar a sus hogares. Estamos listos para un domingo más y podríamos decir un domingo menos. Estamos contando los domingos para estar ya en nuestras casas, estar en nuestras iglesias. Estamos contando los domingos para verlos, para abrazarlos, aunque en principio no hay cómo, pero por lo menos una puestita de codo, ¿sí? Y todas estas cosas nos animan, todas estas cosas nos hacen ver que ya estamos cerca, hermano. Podríamos decir, mi amor, que estamos tal vez a 2 semanas, ¿sí? Y podríamos pensar, pero es que la pandemia sigue, el virus sigue. Sabemos que todo eso va a acabar, mis hermanos. Mientras tanto, no bajemos ese deseo de seguirle buscando a Dios, no bajemos la guardia con de preocuparnos de que ya nada pasa y estamos listos. Así es, tenemos que empezar a movernos a través de la fe, ¿no? Hemos esperado tanto tiempo para que el Señor permita que los templos se abran, porque las iglesias nunca se han cerrado, como yo siempre digo, la iglesia es usted, somos nosotros, y siempre hemos estado pendiente de que nuestro amor hacia Dios en este lapso, mientras estamos cuidando, crezca y no mengüe, y ansiosos de poder no abrazar a los hermanos, porque obviamente no podemos, no puede haber un contacto físico, pero sí ansiosos de poder bendecirles a través de una palabra de ánimo, a través de una palabra de bendición, ¿verdad? Bueno, yo creo que usted ya es hora de que se ponga de pie, que se levante de la camita. Si usted está viendo esa transmisión a través del celular, usted reúna a toda la familia y es tiempo de empezar a orar para no retrasarnos, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Y también recordándoles que a pesar de que nosotros ya el día sábado 18 de julio vamos a reintegrarnos a los lugares de la congregación o de los templos, la reunión dominical se va a seguir transmitiendo a las 9 de la mañana a través del Facebook, ¿no? Pero mientras tanto, usted puede continuar asistiendo a las casas de vida a través del Team Link, con las diferentes casas de vida que tenemos los días martes, en el sector sur con la líder que es Andreina, y en el centro con la líder que es Gabriela. El miércoles la transmisión que tenemos a través del Facebook, la enseñanza. El día jueves tenemos en 3 lugares: Totoracocha, dirigido por Sonia, en el sector de la Ciudadela Calderón por Paola y Ramón Cardoso, sí, o Ramón y Paola, que viene a ser lo mismo, y en Ricaute por Javier y Miriam. Y el día viernes también a partir de las 8 de la noche, tiempo de enseñanza y de oración. El día sábado los jóvenes a través del Team Link a las 6:30 de la tarde, pero cuando ya nos reintegremos nuevamente a la reunión el día sábado, ya ese horario de los jóvenes se suspenden, porque por obvias razones ellos también ya van a asistir a la iglesia. Y el día domingo a las 9 de la mañana, hasta que se abra ya los tiempos normales de tránsito vehicular y de tránsito de personas también. Igual con los pequeñitos, los chiquitos, ¿no? Pero no se olviden que ellos tienen su propia reunión después de la nuestra. Por ahora creo que es a las 10:30 de la mañana, luego va a ser a las 11 cuando estemos en la iglesia. Así que mis hermanos, cierra tus ojos, yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a empezar. Padre, oramos en tu nombre, ponemos en tus manos este tiempo, amado Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes todo el control de todo, de nuestras actitudes, de nuestros gestos, de la palabra que sale por nuestra boca, Señor. Haznos recordar que somos instrumento en tus manos, nada más, Señor. Porque tú eres quien nos trae a nosotros esa revelación inmensa de tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo, toma tú el control de todo, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Mis hermanos, gracias por permitirnos estar con ustedes. Yo hoy día pensaba hacer todo distinto y por eso tal vez nos retrasamos un poquito. Así que a las 6:30 de la mañana subo al dormitorio donde mi esposa en cambio tiene ese devocional con el Señor. Yo lo tengo en una salita y le digo, te voy a invitar vuelta este domingo. No dijiste que este domingo no me vas a invitar. Le digo, sí, mi amor, pero el Señor me dijo que te invite. Así que yo invité a mi esposa hoy, ¿sí?, a estar aquí un domingo más. Y me gusta esto, nos da como mayor confianza, ¿sí?, de transmitirles a ustedes lo que nosotros somos como pareja, lo que nosotros somos como hogar. Estamos siempre tratando de hacer lo mejor para que llegue una palabra a ustedes. Habrá muchas personas que no conocemos, habrán muchas que no nos conocen, a no ser que tal vez por este medio. Habrán muchos que tal vez nos conocieron cuando éramos jóvenes y un poquito más delgaditos, más guapitos, sin canas. Y bueno, pero yo recordando la conversión, y voy a hablar de Hechos, no sé si tienes tu Biblia en la mano y puedes abrirla. En Hechos capítulos 10 hay un título que en mi versión dice conversión de Cornelio. Y en el versículo 9 de Hechos también dice conversión de Saulo. Y mientras yo leía la conversión de Cornelio, que fue tan bonita, tan agradable, una conversión que todos quisiéramos, una conversión en el que yo ya tengo una relación con Dios, a pesar que él era de otra, podríamos decir de otra religión, que no está bien dicho. Él era un romano, un capitán de la guardia romana, ¿sí? Pero era un hombre dadivoso, era un hombre, no podríamos decir lleno del Espíritu Santo, porque yo me estaba acordando de esto, mi amor, y no sé si te acuerdas. Yo conocí al Señor de los 36 años, tú lo conociste a los 33, y cuando nosotros conocemos al Señor a esa edad, obviamente que el Espíritu Santo no estaba con nosotros. El Espíritu Santo vino después. Si ustedes ven todo Hechos, ves cómo esas personas tuvieron el bautizo del Espíritu Santo cuando los apóstoles empezaron a ministrar a cada uno de ellos. Miren, mis hermanos, Cornelio lo tuvo en una manera muy bonita. Vino el ángel y le habló y le dijo unas palabras. En el versículo 4 del capítulo 10 de Hechos, Cornelio lo miró fijamente al ángel y todo asustado le dijo, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Envía ahora a algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón. Y le da las características de Simón, el apóstol, Simón Pedro, llamado Pedro, que estaba en la casa de otro Simón, el curtidor que le llamaban. Le dice cuándo tiene que ir, a qué horas tiene que llegar. Y fue tan bonito. Tú te puedes imaginar que a una persona se le aparezca el Espíritu Santo. Y la conversión de Saulo, que en ese entonces se llamaba Saulo, que después fue cambiado a Pablo, este hombre era muy distinto. El espíritu de él era contender contra la iglesia de Cristo, perseguir a la iglesia de Cristo, seguirlo hasta meterlos presos, llevarlos a muchas veces a la muerte de cada uno de ellos. Era un diablo para los cristianos en esas palabras. Y por eso la conversión de Saulo fue fuerte. Cuando el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Mira. ¿Y cuántos de nosotros antes de conocer a ese Cristo vivo, ese Cristo lleno de un poder tremendo para cambiar las vidas de las personas,
despojándonos de toda religiosidad y de todo pensamiento que hayamos traído durante todas nuestras vidas, una costumbre. Eso era lo que era Saulo, perseguidor de muchas cosas, y así éramos nosotros. ¿O acaso no nos acordamos quiénes éramos antes de ser cristianos? Ahora yo le decía a mi esposa, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué me vas a preguntar? No te puedo decir qué pregunta te voy a hacer, porque no va a ser ese impacto para cuando estemos ahí. Y yo nunca te he preguntado esto, mi amor. ¿Qué sentiste tú cuando fuimos por primera vez a la iglesia cristiana? ¿Qué expectativas llevaste? ¿Qué fue después? Porque tengo dos preguntas para hacerte, y la otra tal vez te va a hacer recordar algo que pasamos un tiempo en nuestras vidas, que siempre lo recuerdo cuando llego al capítulo 10 de Hechos, ¿sí? Que antes me traía mucho dolor, pero que ahora, a pesar que uno pueda recordar, pero ya no hay ese dolor en el corazón. ¿Y cómo fue tu conversión, mija? Bueno, primero, uno cuando empieza a caminar con el Señor, uno no sabe lo que significa la salvación, lo que significa la conversión. Uno simplemente tiene el deseo en el corazón de que tu vida cambie, de que aquello que no está funcionando bien, que cambie. Para mí era lo que me interesaba, que mi hogar cambie, que tú cambies. De ahí lo demás, ese conocimiento que se fue adquiriendo fue en el transcurrir del tiempo, en el transcurrir de los días, de los años, cuando tú ya sabes que lo importante de empezar a conocer al Señor es tu salvación, y no solamente la tuya, sino también la de tus hijos, ¿no? Cuando recién nosotros empezamos, para mí el deseo era definitivamente que tú cambies, o sea, que seas otro, ¿sí? Que tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de hablar, todo en ti cambie, porque lastimabas mucho mi corazón y herías, causabas muchas heridas. Pero después entendí que el cambio no solamente era tuyo, sino también tiene que ser el cambio de los dos, ¿no? Así que para mí la mayor expectativa que yo tenía era que tú cambies, porque o el Señor te iluminaba o el Señor te eliminaba, una de dos. ¿Qué precio pagaste para mi conversión? Porque tal vez podríamos decir, yo ya me convierto con hacer una oración de aceptar a Jesucristo. Y nosotros sabemos que no es así, es un proceso. El cambio de una persona es un proceso. La conversión es un cambio natural de vida, un cambio radical de vida. Ese es una conversión. Ahora, yo te puedo preguntar a ti, ¿qué precio pagaste para verme a mí convertido realmente en la persona que tú querías que yo sea? Bueno, yo siempre digo que lo que a uno le cuesta, eso es lo que a uno le valora, ¿no? Entonces, primero fuiste tú mi primer ayuno. Yo no sabía que a través del ayuno, lo que sí sabía era que a través de la oración Dios iba a obrar un milagro. Mi primer ayuno yo lo hice de 3 días, recuerdo estaba en la universidad y yo hablaba mucho con mi pastor en ese entonces y con la pastora, y me decía, yo quiero ayunar. Así que hice un ayuno completo de 3 días, y lo único que yo le pedí al Señor era que tú te conviertas en un siervo de Dios y que tu vida sea transformada y que tu vida sea cambiada, porque al convertirte tú en un siervo de Dios ibas a ser un hombre temeroso de Él, e ibas también a darte cuenta de tu manera de vivir e ibas a cambiar. Otra cosa que también yo hacía era levantarme muy de madrugada, muy 4 de la mañana,
prendía el equipo y cantaba, adoraba y recuerdo mucho que tú me decías, mujer, bájale el volumen, y yo le seguía cantando, seguía adorándole al Señor porque yo tenía fe y tenía confianza de que tú ibas a cambiar. Y otras cosas que también yo hacía era de que cada vez que tú salías de casa, yo doblaba rodillas. Tú salías, cerrabas la puerta y enseguida empezaba a interceder, no importa la hora. Yo intercedía y yo le decía, Señor, Señor, que te guarde, que guarde tus ojos, que guarde tu manera de hablar, que guarde tu corazón y que donde tú vayas, tú lo mires al Señor y que Él va a ser tu guarda, Él te iba a guardar de todo lo malo y también te iba a recordar que Dios estaba mirando todo lo que tú hacías. Yo no sabía por qué al salir de casa todo fue cambiando. Nosotros teníamos la costumbre aquí en Cuenca, en la oficina donde yo laboraba, de tomar a las 9, 10 de la mañana, que es la media mañana, un cafecito con un cigarrillito y un pancito. Y ese cigarrillito ya no era muy apropiado. El olor empezó a darme fatiga, náuseas. Ya las conversaciones pasadas de tono ya no eran muy apropiadas. Y yo no sabía qué sucedía. Fui el primer fin de semana prueba, porque para los viernes que estábamos acostumbrados a hacer San Viernes, sábados, San Domingos, ¿sí? San Luis, ya ese fin de semana y ya me invitaban mis compañeros, ya no recuerdo el día jueves, aquel día ya no llegábamos y por eso ese viernes no sé qué dije honestamente, me llegué a casa, siento feliz, sí, ya pasó el fin de semana, segundo fin de semana, sabía que mi esposa doblaba rodillas, momento de que yo estaba en ese lugar, sí, y eso sucedió. Me van a disculpar, solamente cambiar la batería. Ahí fue. ¿Sí me escuchan? Ok, disculpen. Sí. Ok, entonces, disculpen. Hoy día nos ha pasado muchas cosas, les cuento. Tenemos una invitada aquí, se llama Paulita. Y entonces ahorita ella, le digo, Paulita, ya te puedes imaginar todo lo que pasa detrás de cámara. Pero no son cosas feas, sino siempre partes técnicas. Bueno, y les seguía contando ese iniciar de mi vida, porque es hermoso recordar siempre de dónde Dios nos sacó. Mi papá siempre me decía, nunca te olvides tus raíces. Mi pueblo Arenillas le amo tanto. Viví pocos años, si podríamos decir, a los años que yo tengo hoy, a los 18 años que yo salí ya de Arenillas prácticamente, porque me fue al cuartel y de cuartel vine a Cuenca, jovencito, antes de los 20 años ya estaba yo aquí, hoy son 55, o sea 35 años viviendo en Cuenca. He vivido mucho más, amo esta ciudad, pero nunca me voy a olvidar de mi pueblo, de mis raíces, de mi familia. Y eso nos hace recordar cuando nosotros, el Señor de dónde nos sacó, cómo nos sacó, y ver la conversión de Cornelio, tan hermosa, tan bonita. Pero yo quiero llegar a esto, a una época de nuestras vidas donde ya hemos tal vez pasado más de 10 años
mucho más. Estamos hablando tal vez de 14, 15 años en el cristianismo, sirviéndole a Dios, en un ministerio, en una iglesia hermosa, donde conocimos del Señor, donde nos preparamos para ser pastores desde muy pequeños, desde muy tiernos en la palabra. Fueron años de viajar, años de conocer, años de estar con el Señor, sirviéndole no a tiempo completo, pero dándole lo más que podíamos a Dios. Mas sin embargo, cuando aquí llega un ángel, así como se le apareció el ángel a Cornelio, se le aparece el ángel a Pedro y le dice lo siguiente. Dios, más adelante, en el versículo 9 del capítulo 10 de Hechos, ahí estamos, para que no se pierda. Al día siguiente de eso, al mediodía, mientras ellos iban caminando a Jope, los que envió Cornelio, el soldado era un hombre de su confianza y adoraba a Dios. Como Cornelio le contó todo lo que había pasado y luego les envió, en el versículo 9, al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban caminando a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Tenía hambre y quería comer, pero mientras estaban preparando la comida, tuvo una visión. Repita conmigo, una visión. ¿Qué es visión? Ver con los ojos abiertos lo que Dios quiere que nosotros veamos. El sueño son lo que Dios nos da que veamos a través de estar dormidos. Visión a través de los ojos abiertos. Esa visión que tuvo Pedro, que vamos a leerla, fue la misma visión que Dios me dio hace ya casi 6 años, creo yo, ¿sí? Cuando estábamos dentro de un ministerio. Porque Dios quiere mostrarnos más y más y más. Quiere llevarnos, como dice, de victoria en victoria. Quiere que nosotros cambiemos de esa manera, a pesar que a veces creemos que es la mejor. A veces creemos que es la única. A veces creemos que es la perfecta. Es que estoy en el lugar perfecto, sí, está bien, y donde estás y donde el Señor te pone, ámalo al Señor, sírvele al Señor y darle todo ahí a Dios. Pero aquí pasó algo. Pedro venía de un conocimiento de estar con Jesucristo 3 años y medio, de predicar el evangelio a toda voz, a toda preparación, a todo lo que les daba. No les importaba que caían presos, no les importaban que los compañeros de ellos ya estaban muriendo, ya habían muerto varios de ellos. Mas sin embargo, Dios le mostró algo que para Pedro era algo repulsivo, era algo innombrable. Le dijo el Señor lo siguiente, tuvo una visión en el versículo 11. Vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido a una sábana muy grande sostenida de las 4 puntas. Dentro de las sábanas había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo, Pedro, levanta, mata y come. A Pedro le estaba diciendo algo que no era apropiado para él. Pedro le dijo, yo no haría eso, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. Señor, en otras palabras, Señor, ¿qué te pasa? Por favor, ¿dónde está todo lo que me has enseñado? ¿Dónde está todo el conocimiento? ¿Dónde está todo lo que hemos sido como judíos? El judío no come nada reptil, no come chancho, no come venado, no come algo que ya vaya terminado en uña, ningún animal de ellos, en pezuña. Ellos se apartan y son muy selectivos en comer algo. El Señor aquí le estaba hablando en comida, pero no era que vaya y mate algo para que coma. Le estaba diciendo a él algo que viene más adelante. Pero la voz le volvió a decir, no llames prohibido a lo que Dios ha purificado. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor aquí a Pedro? Que lo iba a enviar a un lugar donde un romano, que va a entrar a la casa del romano, que va a sentarse con ellos y va a comer con ellos. Más adelante, ¿sí? No sé si podría narrarles toda la historia,
Pero le estaba diciendo, yo nunca en la vida he entrado a la casa de una persona que no sea judía. Siempre he predicado solo a los judíos. Y ahí es donde el Señor vuelta me trae esto. Y cuando nosotros estábamos pasando por la peor época de nuestras vidas como ministerio, como pareja, no porque había problemas entre nosotros, gracias a Dios, desde que nos convertimos, no hemos tenido discusiones fuertes. Una que otra, tal vez por ahí, uno, ay, sí, un resentimiento. Las mujercitas son así, bueno, hay que, sí, y ella, ay, es que no, y bueno, yo también, cosas como esas, pero no han pasado de ahí, sí, no han pasado de tal vez 2 horas, 3 horas, pero esto era algo fuerte. Esto nos sacudió, mija. Esto nos llevó a meses, a doblar rodillas, a orar, a llorar mucho, por lo que nos estaban pidiendo. Era algo que Dios no los puso en el corazón de nosotros. Nos estaban pidiendo algo que no venía con Dios. Hasta cuando yo le pedí al Señor una palabra. Y yo quisiera preguntarte a ti, mi amor, nunca te he hecho de recuerdo esto y nunca te lo he preguntado. ¿Qué sentías vos cuando teníamos que hacer lo que nos pidieron que hagamos en la parte ministerial y vistes que eran tiempos de esos tiempos fuertes y cuando sucedió de terminar podríamos decir, una relación bajo cobertura? ¿Cómo te sentiste y cómo te sientes hoy? Bueno, me sentí, es como cuando tú creces en un lugar y te dicen que cuando tú creces en una casa vives arrendando, ¿verdad? Y creces y vives toda tu vida ahí y te dice, bueno, y es tiempo de desocupar esa casa. A veces no sabes dónde ir, ¿verdad? Pero lo que sí yo estaba completamente segura que donde el Señor me iba a poner, yo iba a estar bajo la cobertura de Dios. Iba a estar bajo la cobertura de Dios iba a echar nuevamente raíces, ¿no? Y ahora yo creo que es completamente diferente, porque todo lo que nosotros hemos aprendido, y por eso yo siempre, cada día yo bendigo ese lugar, bendigo esa congregación donde estuvimos por muchos años y la seguimos amando, pero yo creo que todo tiene su ciclo y todo se cumple un ciclo con un propósito, y el propósito cuando el Señor nos mantuvo en ese lugar se cumplió, y ahora el Señor nos dio un nuevo cielo y una tierra nueva para hacer la obra de Dios en todos los lugares. Recordemos que no solo un lugar es el que tiene la verdad, el que tiene la verdad es el que tiene a Jesucristo en el corazón. Y para mí ahora han sido tiempos diferentes, tiempos distintos, en donde hemos visto aún cómo el Señor se manifiesta a través de nosotros, cómo el Señor aún habla en nuestros corazones, cómo el Señor revela su verdad a nuestros corazones. Porque hay que tener en claro 2 cosas. Mientras tú vivas en santidad y mientras tú guardes el pacto que hiciste con Dios, el Señor se va a manifestar como siempre, ¿no? Dios se va a manifestar como siempre. Esto no significa que tú andes buscando, ay, no me gusta esto y me voy. No, nosotros nunca propiciamos salirnos de ese lugar. Las circunstancias fueron diferentes, pero todo estaba bajo la cobertura de Dios. Todo ha estado bajo la cobertura de Dios, y sin embargo hemos crecido de una manera distinta, hemos crecido de una manera diferente a la que quizás hubiéramos crecido en ese lugar, pero yo creo que todo tiene su propósito y todo está bajo los planes de Dios. Alguien dijo alguna vez, todo lo que es de Dios permanece y crece. Y ustedes podrán juzgar, ¿hemos permanecido, hemos crecido? Esos tiempos produjeron heridas en tu corazón. ¿Están sanadas esas heridas hoy que estamos ya 5 o 6 años?
De que hayan producido heridas, sí, sí se produjo heridas, perdón, y de que han sido sanadas, también han sido sanadas. Porque si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Porque si no, no bendijéramos, no le diéramos gracias a Dios por todas las enseñanzas que en un momento recibimos. Y siempre, por lo menos para mí, soy de las personas que siempre cuando ocurre algo y lastima mi corazón, siempre trato de poner mi vida en las manos de Dios y siempre recuerdo lo bueno, siempre bendigo, siempre trato de recordar las cosas que nos enseñaron y que nos edificaron. Porque como decíamos el miércoles anterior, ya lo pasado quedó atrás, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viviendo ahora es algo completamente distinto, es algo diferente. ¿Tengo heridas? Claro que no las tengo. ¿Tengo recuerdos maravillosos? Claro que sí, eso sí lo tengo. Y por eso yo creo que el Señor de una u otra manera nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo porque no guardamos nada en el corazón. Amén. Esas son palabras de una pastora. Y cuando uno habla así es porque realmente ya no hay heridas, son sanadas. Todas las cosas, ¿a dónde quiero ir, mis queridos hermanos? Hay heridas que se producen a veces por años, por muchos años, que a veces están tan grabadas, tan metidas en el corazón, que nos produce ganas de llorar, nos produce iras, nos produce contienda, nos produce deseos de venganza, deseo de desquitarnos. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, no quiere decir que nosotros somos inmundos a eso, no quiere decir que nosotros no tenemos, no nos pueden producir heridas. Sí, claro que nos pueden producir, pero vamos a ese lugar santísimo. Y lo primero que tenemos que hacer es que esas heridas no nos hagan daño. Que se mantuvieron, tal vez sí, porque no podemos borrar de la noche a la mañana algo que nos lastime. Una herida que puede producirse en el hogar, un divorcio, una separación, una traición de uno de los dos. Con los hijos contra los padres. Perdón. Mientras tú hablabas de herida, el Señor ponía en mi corazón que una herida no es lo mismo que una cicatriz. La herida es la que continúa lastimándote, es la que continúa saliendo, no sé, sangre, no la puedes tocar. Pero la cicatriz es aquella que quizás cuando tú la miras te trae buenos recuerdos o malos recuerdos. Entonces, a veces es preferible, no a veces, siempre es preferible que cada vez que tú veas una cicatriz en tu corazón, tú recuerdes lo bueno, no lo malo, sino lo bueno, para que tú puedas avanzar, porque si no, nunca vas a poder sanar. ¿Ustedes creen que para Pedro fue fácil ir a una casa de un romano? ¿Ustedes creen que para Pedro que era, si le hubieran conocido a Pedro, si Pedro el momento de entrar a la casa, en el versículo 24 dice lo siguiente: al otro día llegaron a la ciudad de Cesarea donde estaba Cornelio. Cornelio los estaba esperando con sus familias y amigos, no lo estuvo esperando solo. ¿Saben en dónde se produjo la primera casa de vida de la historia de la humanidad entera? ¿Sabe dónde se produjo la primera célula, la primera reunión, como tú le quieras llamar a lo que nosotros hacemos en las casas de los discípulos? Fue justamente en la casa de Cornelio hace 2000 años atrás. Ahí fue donde entró Pedro. Y ni siquiera se hizo en la casa de un cristiano, se hizo en la casa de una persona que no era cristiana. Una persona que ni siquiera conocía de ese Dios vivo, que simplemente era bueno, era buen esposo, era buen padre, pero no tenía una relación con Dios. ¿Cuántos años de repente hemos pasado nosotros así, tal vez como Cornelio? Tal vez eres muy bueno, muy buen padre, muy buen esposo, muy buena esposa, muy buena madre. Eres un lindo hijo,
pero ¿tienes relación con Dios? ¿Conoces a Dios como Él quiere que lo conozcas? ¿O simplemente conoces a través de una religión? No tienes una relación con Dios. Y a eso es lo que nosotros venimos a través de este medio. Y en eso es lo que les hemos estado predicando todo este tiempo. Que tú tengas una relación con Jesucristo, que lo conozcas a Dios a través de Jesucristo, lo que hizo Jesucristo. No hagas, no solamente imite lo que escuches, vive lo que Él está sembrado y lo que ha sembrado en este lugar, en esta Biblia, en este libro. Eso es lo que llevó. Cornelio tenía las buenas intenciones, pero de las buenas intenciones, ¿qué dice mi esposa? Está lleno el infierno. Eso es. De las buenas intenciones podemos creer que, pero no es lo correcto. Es plasmar las buenas intenciones. Y por eso Dios le dio la capacidad a Cornelio. Le hizo un llamado, así como te está haciendo un llamado a que le conozcas, a que cambies tu actitud, tu manera de ser. Ay, es que los domingos son para dormir hasta tarde. Por favor, no me llamen antes de las 9, no me llamen antes de las 8. Ay, es para disfrutar, voy a estar el chuchaqui del día sábado. Ay, es que las resacas, hermano. Ay, es que el domingo es para visitar. Visítale a Jesucristo, visítale a Dios. Yo sé que tal vez pasas toda la semana trabajando y hasta tarde, pero hermano, ¿qué es una hora que le entregas a Dios? No importa si después te vas a dormir, anda a dormirte, hermano, pero no le niegues a Dios este tiempo que es con Él, por favor. Es más, el día domingo yo les digo a la iglesia, les digo a mis discípulos, el día domingo es donde ustedes tienen que amanecer con Dios más temprano que los otros días. El día domingo para nosotros 3, 4 de la mañana es tarde, porque tenemos que buscarle al Señor, porque tenemos que ir donde Él, porque ese día es el día de Él. Acuérdense los judíos lo que hacían, todo un día a la semana se lo entregaban. Dios nos pide 1 hora, nos pide 2 horas, y a veces se nos hace mucho darle eso a Dios. Pero ¿cuánto le pides? A pesar que este hombre era un dadivoso. Porque aquí le dice a Cornelio, Cornelio estaba esperando con su familia. Cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y se inclinó a los pies de Pedro y lo adoró y le besaba. Por eso me puse mi anillito, un anillo que me regaló mi mamá cuando me gradué del colegio. Imagínense cuántos años tendrá esto. Y por eso llevaban un anillo grandote los sacerdotes, y si la gente se inclinaba y bésalo, mijito, y besaban el anillo, y Pedro le dice: quieto, levántate, que yo solamente soy un humano, no tengo por qué ir y hacer de ustedes como que soy otra persona mayor que ustedes. Y mientras hablaba, Pedro entró y vio que había reunido mucha gente, y les dice: ustedes saben que no es permitido para un judío reunirse y entrar a la casa de uno que no sea judío. Mas sin embargo, ¿sí?, Él les llevó la palabra. Y cuando les estaba predicando, vino el Espíritu Santo. Alguien que no visita por visitar a la gente. Alguien por ahí que quiso comprar la presencia del Espíritu Santo, y uno de los discípulos de Jesús le dijo: estás loco, esto no se compra con dinero. Porque podrás tener todo el dinero del mundo, pero nunca podrás comprar la presencia del Espíritu Santo. Porque podrás estar en la religión no cientos de años, porque solamente Dios nos dará tal vez un 100 de años, pero podrás estar muchos años y cogido de una religión y de una tradición, pero tú crees que el Espíritu Santo ha llegado a tu vida. Tú crees que el Espíritu Santo está en tu casa, está en tu hogar, está en tu familia. ¿Traerás paz a tu casa? ¿Hay paz en tu corazón? O todavía, ay, con este hermano no me llevo, con el de acá sí, con el de acá le tuerzo los ojos. No, somos humanos. Tenemos que amarnos con todos y entre todos. Por eso me encanta
esa palabra de Jesucristo, ese mandamiento, amarse los unos a los otros, soportándose los unos a los otros. A veces no nos soportamos ni nosotros mismos. Si nos mordemos la lengua tenemos miedo a envenenarnos, porque a veces hay tanto veneno dentro de nosotros, mi hermano. Amargura, tanta falta de fe. Y somos selectivos para acoger al uno o al otro, a las amistades, cuando todos tenemos que ser amigos, todos tenemos que vernos por igual. Mi hermano, ¿sabes cómo termina esto? Con algo hermoso, muy hermoso, con un bautizo. Porque aquí dice, en el versículo 47 del mismo capítulo, ¿puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? Ellos han recibido al Espíritu Santo al igual que nosotros. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Así termina, o yo quisiera preguntar, o quisiera decir, así empieza una relación con Cristo. Cuando nos bautizamos, primero el cristiano debe ser bautizado a través del Espíritu Santo y luego bautizado dentro de las aguas. No bautizado cuando tenías meses, ¿te acuerdas cuando fuiste bautizado? Y la religión lo que hace es llevar a esa criatura a traumarle con una agua ahí y llora esa criatura. Eso no es un bautizo. El bautizo es cuando tú tienes ya idea de lo que estás haciendo en tu vida. Cuando entras a las aguas por ti y quieres cambiar tu manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar. Cuando quieres cambiar realmente. Ese es el bautizo en Jesucristo. Mi amor, ¿te acuerdas cuando fuiste bautizada? Yo creo que son de las cosas que nunca se me van a olvidar en la vida. Primero, yo soy muy friolenta. Me encanta la ciudad de Cuenca, pero hace demasiado frío. Y el pastor de ese entonces alquila un lugar para sumergirnos, para hacernos el bautizo, ¿no? En una piscina. Aparentemente la piscina estaba con agua caliente y todo lo demás. Eso le habían dicho al pastor un día anterior. Pero cuando vamos al siguiente día, un domingo de bautizo, si mal no recuerdo fue un 23 de marzo, sí, fue en la tarde. Era un sol maravilloso, lo bueno, pero después el agua completamente fría porque se había dañado la niquelina, y estaba completamente helada, imagínense, de un día para el otro, el agua completamente helada. Fuimos muchos hermanos y yo siempre, espérense, y sí, bueno, prácticamente fui la última persona y justo en el momento en que yo me iba a bautizar, empezó a caer una lluvia, el agua helada, y yo iba, mi cuerpo iba a desistir porque no resistía al frío, hasta que el Señor habló a mi corazón y yo dije, no, yo no puedo amarme más a mí que a Dios. Así que con una temperatura, yo creo que estábamos bajo cero, me metieron a la piscina, dejé mi vieja naturaleza y salió una nueva persona. Pero yo creo que nosotros valoramos lo que realmente nos cuesta. Si a ti no te cuesta buscar al Señor, es muy fácil que tú un rato menos pensado lo abandones. Por eso a veces la inconstancia de estar en reuniones que te edifican, de orar y de leer la Biblia, porque cuando tú no haces una completa conversión de tu corazón al conocimiento de Cristo, tú lo vas a dejar. Así es, mis queridos hermanos. Una enseñanza en la que espero que haya sido de mucha enseñanza y de mucha bendición para ti. Lo que nosotros queremos llevarte es lo que nosotros somos. Queremos enseñarte lo que hemos pasado. No creas que la vida de nosotros fue fácil antes de conocerle de Cristo. Y no es que tampoco después de conocerle no han venido circunstancias adversas.
La adversidad en la vida del ser humano siempre va a existir. Estés en el lugar que estés, en la posición que estés, siempre va a existir. Pero lo hermoso es que cuando llegan las adversidades, encontrarte con alguien a tu lado y que los dos y la familia entera puedan vencer esa adversidad. Que la familia se una siempre. Siempre nuestro mensaje va llevado a la familia. Porque la familia es lo más hermoso que Dios nos dio. Porque la pareja, el matrimonio entre hombre y mujer es lo más hermoso que Dios nos pueda dar. Y el conocimiento de Jesucristo y la sabiduría que Él nos traiga. Nosotros pudimos vencer. Tal vez no puedo darte mi testimonio de esto, quería darlo, pero quería escucharle a mi esposa. Nunca habíamos hablado al descuento. Después de que sucedió esto, nunca nos hemos sentado y nunca le pregunté a ella, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con esto de aquí? ¿Cómo te sentiste antes? Porque a veces uno dice, ay, es que solo a mí me dolió. Es que solo yo lo sentí. No, para mí fue fuerte. Yo no puedo decir que tal vez fue más fuerte para mí que para ella, ni tal vez para mis hijas. Yo lo puedo decir que para mí fue muy fuerte. Y tuve la misma visión que tuvo Pedro. Y fue tan bonita esa visión que cuando el Señor me dice, come, yo decía, Señor, ¿me estás diciendo que yo ya deje esa cobertura? Decía, para mí era como algo inmundo lo que Dios me estaba pidiendo. Pero para ser tan sabio Dios en su palabra, me da la visión y me dice, anda a tal lugar, exactamente la ciudad de Machala, estábamos aquí en Cuenca, tal día, viajamos un día viernes, a tal hora va a estar un pastor ahí, un amigo mío de años. Él al rato que vas a llegar, él te va a decir lo que tú estás ahorita pensando hacer. Con el versículo y el mismo versículo, la misma seña, todo lo que el Señor me dijo, llego donde Él me ve, se ríe y me dice, tú vienes por esto, el Señor ya me dijo que te diga esto. Para mí no me senté a llorar porque estábamos en un carro con Él. Le amo a este pastor, ha sido mi amigo de años, tal vez no nos vemos mucho, pero siempre el amor queda en el corazón de la persona. Así fue. Y así tuvimos que empezar una nueva era en nuestras vidas. Una iglesia que hoy se llama Unción Ágape. Algo que en un principio para nosotros era abominante, era feo, pero así empezamos. Con el dolor del alma tuvimos que dejar una era, empezar otra. Para Pedro no fue bonito llegar allá. Para Pablo no fue bonito que el Señor le tumbe de donde estaba. Se supone que era un caballo, una sémila, algo, ¿sí? Porque dice que cayó. Y de ahí 3 días ciego. Y cambiar toda su manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir, de todo. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Eso es lo que quiere contigo. Que no seas un tibio. Que no seas un mediocre en la parte espiritual. Que seas fuerte. Que seas decidido, que no importe lo que te digan. Tú no tienes idea lo que mi familia, mis amigos me decían. Ay, es que él se cambió de ¿qué religión, hermano? Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te dice, quiero que cambies, quiero que formes algo nuevo, hazlo. No tengas miedo, no seas cobarde. Sé temeroso a Dios. No temas lo que la gente te vaya a decir, el hermanito y la mofa y la burla. No importa lo que se burlen de ti, no importa lo que te digan. Sé valiente, hermano. Sé un soldado de Jesucristo. Levanta a hacer la obra de Dios. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Transforma. Eso que decía mi esposa el día viernes y me hacía esas preguntas de transformar. ¿Y qué se transforma en lo que antes, lo que no era amor y todas esas cosas que hemos vivido antes? Mi hermano, yo te animo a que podamos ser distintos. Si eres un cristiano de años, si eres un pastor que me estás viendo, si eres una persona
que en tu corazón todavía está ese amor por Dios, pero ya no está el fuego del Espíritu Santo. Ya no está el fuego por hacer la obra, ya no está el fuego en coger esa guitarra, ese piano, ese micrófono para alabarle y cantarle a Dios, porque tal vez hasta te has olvidado y crees que eso de ahí nunca más vendrá a la vida. No, solamente regresa a los caminos de Dios y dile al Señor: aquí está mi vida, yo y mi casa te serviremos. Padre, oramos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Pongo en tus manos cada persona que está aquí, la relación de ellos contigo, Señor. Pongo en tus manos sus hogares, su entrada, su salida. Hoy te pido, amado Jesús, que tengas misericordia de cada uno de ellos y que envíes al Espíritu Santo tuyo, que visites esas casas, que visites esos hogares, que llenes a esos corazones llenos del fuego de tu Espíritu, Señor. Solo tú puedes cambiar vidas, Padre. Solo tú puedes transformar lo vil en bueno, dice tu palabra. Tú haces blancas las cosas que antes eran de un color oscuro, Señor. Llénalos, ayúdales, dales el confort de estar contigo. Levántalos día a día a que busquen tu palabra, a que busquen tu rostro, Señor. Tú nos llenas de una capacidad distinta. Tú nos haces valiente cuando éramos cobardes, cuando creíamos que nada podía cambiarnos, cuando creíamos que nadie nos va a cambiar. Pero tú nos cambias, así como cambiaste mi vida, así como cambiaste mi hogar, así como transformaste lo que éramos antes, ahora en lo que somos. Te pido que hagas lo mismo con cada hermano que nos está viendo, con cada hogar que cree que está por destruirse, con cada joven que está hoy, en este momento, tal vez cogido un cigarrillo o tomando una cerveza, con una resaca terrible. O tal vez esa persona que cree que los días se acabaron porque murió un familiar, porque murió alguien cercano a ellos. Cuando sabemos, Señor, que tú nos tienes cosas grandes al otro día, porque el sol nace todos los días y ese sol nace para todos. Padre, hoy bendigo este grupo, Señor. Hoy declaro cielos abiertos en sus casas, en sus hogares y en sus vidas. Hoy declaro que ellos serán bendecidos a través de ese Dios todopoderoso, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob. Hermanos, les amamos, los bendecimos y espero en Dios que esta semana tengan una semana llena de bendiciones. Espero verles pronto a aquellos que están aquí en Cuenca, a nuestra iglesia Unción Ágape, y los que están lejos. Espero en Dios que puedan también congregarse lo más pronto posible a un lugar que el Señor los lleve. En el nombre de Jesús los bendecimos y nos vemos el día miércoles. Perdón, mi esposa me veía y yo creía que ya estábamos terminando. Así es, mi esposo se emociona mucho y él habla y se despide, cuando aún todavía viene parte de la bendición o viene el complemento de lo que mi esposo acababa de compartir. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 20 al 24, el Señor nos narra la historia de una viuda con un hijo, ¿no? Se llama la viuda de Serepta. Y en el verso 12 dice que el Señor le pide, o desde el desde el verso 7, el Señor le pide a Elías que vaya a la casa de una viuda y que ella lo va a sustentar. Imagínense, era viuda, tenía un solo hijo. En el verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y una tinaja. Un puñado de harina. Con un puñado de harina, esta mujer trajo bendición económica a su casa y a su familia. Dios nos dice que Él nos bendice de la manera que tú muchas veces ni siquiera te lo imaginas.
Ayer compartíamos con un hermano y le decíamos que en este tiempo de cuarentena donde no ha habido trabajo, donde normalmente, como normalmente la hay, hemos comido cosas diferentes y hemos comido muy rico. Hemos aprendido a cocinar cosas completamente distintas, pero demasiado rica, dice mi esposo que no se le escucha porque obviamente no tiene micrófono. Entonces, Dios quiere bendecirte con lo poco que tienes, pero es necesario que tú actives esa fe. Es la fe que te ayuda a ver milagros. ¿Cuándo tú no te imaginas que puede ocurrir un milagro en tu vida? Cuando tu fe está débil, cuando tu fe no se sustenta a través de la palabra que el Señor te da. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe significa certeza y convicción significa seguridad de que lo que no ves, tú lo vas a ver. Esta mujer tenía un puñado de harina solamente para alimentarse ella y su hijo. Pero sin embargo, cuando fue a darle esa provisión al siervo de Dios, cuando fue a hacer la obra dándole de comer a este siervo, el Señor lo multiplicó en gran manera. Y si nosotros vamos a los siguientes versos, después de aquella provisión dice que le dijo Elías y comió él y ella en su casa muchos días. De un puñado de harina hubo provisión para muchos días. Después ocurre que el hijo muere, ¿sí? El hijo muere y en el verso dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Dios estaba preparando el terreno para él glorificarse. Dios preparaba el terreno en el momento que el hijo muere. Dios tiene en memoria todo lo que él hizo, la viuda, por el siervo Eliseo. Dios va a traer a memoria todo lo que tú haces para el reino de Dios. Por eso es importante que tú aprendas a ofrendar en la casa de Dios. Por eso es importante que quizás lo poco que tengas tú siembres en la casa de Dios para que el Señor en el momento que ocurre en tu vida algo que no es bueno, Dios se acuerde de lo que hiciste y Él te trae una bendición completa. Dice en el verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Lo mismo ocurrió con el apóstol Pablo cuando cayó un niño que estaba viendo, lo mismo hizo. Dios volvió a la vida o volvió el alma del niño, ¿sí? Y a través de la oración de Pablo. Y revivió. Lo mismo sucedió con Elías y con esta viuda. Le dijo, Señor, ¿qué pasa con mi hijo? Y Dios recordó todo lo bueno. Dios está esperando bendecirte, pero necesita que tú seas obediente. El sinónimo de milagro para mí es obediencia. El sinónimo de milagro es obediencia. Tú obedeces a Dios y el Señor te va a dar un milagro de la manera que menos esperas. Sí, así que te animamos para que tú hagas algo diferente en tu casa. Tú puedes decir, pero es lo único que tengo guardado en el chanchito, es lo único que tengo guardado en la alcancía, es lo único que tengo en el banco. Pues ese único, ya sea dólar o centavos que tú tengas, si tú lo das con una buena actitud para el reino de Dios, el Señor lo va a multiplicar. Porque lo poco en las manos de Dios es mucho. Amén. Amén. ¿Algo más que acotar sobre esta enseñanza? Está muy bueno. Está muy bueno, está todo claro, pero yo lo que te animo y que siempre te voy a repetir es que
mejor es dar que recibir. Si tú siembras en el reino de Dios no se va a comer el fruto de tu siembra. Tú vas a ser el que vas a disfrutar. Por eso te animo, está la cuenta corriente en donde tú puedes depositar tu ofrenda, tu diezmo, tu pacto, tu primicia. Es el número Banco del Pichincha, número 3256047104, ¿sí? La cuenta corriente en donde tú vas a depositar un granito de arena para que el Señor tenga memoria y te bendiga de una manera sobrenatural. Así que mis queridos hermanos, queridos amigos que están al otro lado del monitor, te recuerdo que es mejor dar que recibir. Y después de esta charla vienen los más pequeños a través de Tingling. Señor, te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga sobre cada uno de ustedes paz. Muchas gracias por sintonizar en esta mañana, Unción Ágape, y te pedimos que reenvíes este mensaje, que envíes este video a través de las plataformas digitales y que tú también bendigas a otros. El Señor te bendiga y nos despedimos hasta el día miércoles 8 de la noche.